¿Cuál era el hecho de interés público en esta oportunidad? Las coimas, los sobornos, las dádivas que hubieran recibido funcionarios en el marco de la contratación de proyectos por las empresas brasileñas y sus consorciadas peruanas. Se ha descubierto la responsabilidad que han tenido las empresas coimeras, Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, sus consorciadas peruanas, Graña y Montero, JJ Camet, ICSA. Se ha descubierto eso, se ha descubierto quiénes han sido los responsables. ¿Por qué? Porque en el marco del control político que hace el Parlamento en sus comisiones investigadoras, lo que hemos hecho es analizar el proyecto, desde que se conceptualizó como idea hasta la actualidad. Hemos requerido información sobre el proceso de contratación, sobre los arbitrajes, sobre la supervisión, sobre todo lo que haya sido relacionado con el proyecto. Identificamos, una vez de haber estudiado esto, qué hechos eran relevantes, pero no por importantes, sino por estar manchados de vicios, de irregularidad o por corrupción. Pero hay proyectos durante el segundo gobierno de Alan García que están manchados por la corrupción. Identificados estos proyectos, identificamos quiénes son los responsables. Y a estos los hemos investigado. Al señor Alan García lo hemos investigado exactamente igual que a todos los demás. Se le ha citado, asistió 8 horas de interrogatorio por parte de todos los que hubieran querido asistir a interrogar. Hubiera agradecido que quienes ahora se indignan hubieran ido ese día a interrogar. 8 horas estuvo. Se le ha levantado el secreto bancario, el secreto tributario, el secreto bursátil. Se ha pedido a registros públicos el detalle de todas sus propiedades, sociedades que tuviese. Se le ha investigado. Ahora, en el momento que piden la información financiera de Alan García, ¿no hay un error en el nombre que se pone para solicitar? No, eso no es verdad. Fíjese también, eso lo vi en el informe en minoría. Y es falso, completamente falso. Cuando nosotros hemos pedido información a registros públicos o a la SBS o a la SUNAT, se tiene que identificar a la persona con el documento de identidad y con los nombres y apellidos completos. Esa información que se presentó en el informe no es informe, en el documento del congresista Morales es falsa, mentirosa, tendenciosa. Al señor se le ha requerido toda la información. Ahora, hay quienes válidamente, seguramente en sus conceptos, dicen que él seguro ha cometido delitos. Bueno, pues que lo demuestren. Nosotros hemos sido objetivos. Yo no estoy acá para defender al señor García, de ninguna manera. Yo creo que él tiene suficientes personas, partidarios y abogados, y él mismo para ejercer su defensa. Yo hablo de lo que objetivamente se ha encontrado. En el Perú, Augusto, hay que perder la mala costumbre de por la sospecha condenar. Yo puedo sospechar. Pero en el informe... 80% del Perú puede sospechar, pero ¿la sospecha es suficiente para imputar un delito? Yo creo que no. Que ahora el fiscal Pérez, a quien voy a denunciar, y al fiscal Concepción Carhuancho, a quien también voy a denunciar el día de mañana, sí, al juez y al fiscal, ya le diré por qué. Que ellos, en este caso el fiscal Pérez, que tiene 3 años esa investigación, que lo acuse, pues, que nos muestre a todos los peruanos el producto de su labor, que le descubra el delito y que lo presente. Y si algún otro congresista o cualquier ciudadano tiene la evidencia, que la presente. Al momento de redacción del informe, nosotros no hemos escuchado que Barata lo diga, que Odebrecht lo diga, que alguno de los coimeros en ese proyecto, a quienes hemos interrogado, hemos enviado pliego interrogatorio, lo diga. Yo no puedo inventar, ni siquiera con el personaje más impopular del país, ni siquiera si me van a acusar permanentemente. En el Perú tenemos que respetar la ley y tenemos que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. En el informe pues, hay más de 50 páginas, creo, dedicadas, por ejemplo, a la línea 1 del metro. Se hace un análisis de las responsabilidades que tendría Alan García a nivel político como primer mandatario, y se toma en cuenta una declaración de Miguel Navarro, que da cuenta del ánimo desesperado de Alan García de culminar la obra en 18 meses. Y esa presión política es impropia de la actitud que debe tener un mandatario y velar porque el proceso más bien sea el mejor, el más económico para el país y que esté bien hecho. Esta presión política que él ejerce a culminar este proyecto, ustedes la subrayan y concluyen que sí, que aquí hubo una infracción. Sin embargo, usted ha dicho que ya es tarde para poder presentar una denuncia por infracción constitucional porque ya pasó el plazo. Explíquenos por qué. El interés político, Augusto, no puede ser una infracción a menos que vaya de la mano con alguna infracción de otro orden. Él designó al señor Cornejo.
él lo hizo ministro. Y fue el señor Cornejo el que trajo a todos los demás corruptos, porque ellos ya incluso están en cárcel con cuentas encontradas y probadas de coima. El señor Cornejo en una primera instancia y ante la comisión dijo que él no sabía quién había designado a Edwin Luyo, a Cuba, no sabía. O sea, y luego en la comisión se determinó, a través de declaraciones y documentos presentados por otros testigos, en este caso el señor Raúl Torres Trujillo, que fue Cornejo el que ordenó la designación de estos funcionarios corruptos a través de memorándums. Hemos investigado al señor Cornejo y hemos ido más allá de lo que la Fiscalía ha llegado. Hemos llegado hasta el ministro. Y fue el expresidente García quien designó a Cornejo. Ya pues, entonces... Entonces, por eso es que nosotros determinamos que hay una infracción constitucional, pero la infracción constitucional solo puede ser denunciada constitucionalmente hasta 5 años como máximo después que un expresidente o un alto funcionario haya dejado el cargo. Por eso es que no hay denuncia contra Alejandro Toledo tampoco, por ejemplo. Claro, pero contra Alejandro Toledo sí se recomienda una investigación penal, fiscal. Sí. Así es. Y sí hay contra el expresidente Ollanta Humala, porque por el plazo transcurrido le alcanza la infracción constitucional, la denuncia por infracción constitucional. Entonces las cosas por su nombre. Y basta de mentir. Se dice que por qué no está Keiko y por qué no está Keiko y por qué no está Keiko. Bueno, el caso de Keiko, ustedes lo que aducen es que ella no era funcionaria en el momento o sea, nunca ha tenido a su cargo la asignación de ninguna obra pública. En ninguno de los 11 proyectos que hemos investigado. Por eso preguntamos si alguien la quiere vincular y preguntamos ese día en el Pleno. Díganme a qué obra la vinculo. ¿A la línea 1 del metro? ¿La vinculo con gasoducto? ¿La vinculo con Chavimochic? ¿Y Nadine Heredia? Tampoco es funcionaria. Nadine Heredia tiene una participación diferente, porque ella ha sido bastante activa en los actos de gobierno del expresidente Humala. Sin embargo, nosotros hemos atendido las recomendaciones que hizo el Pleno. Recuerde usted, Augusto, que ya no estamos hablando de un informe de la congresista Rosa Bartra, que nunca ha sido tal, porque siempre ha sido de la Comisión Multipartidaria, sino que hablamos ahora de un informe del Congreso de la República, porque ya fue aprobado por el Congreso de la República. Ahora todo el Congreso asume la responsabilidad por esto que hemos aprobado, y lo hemos aprobado en algunos proyectos por consenso. Una excepción tal vez, pero casi todos los proyectos hemos aprobado varios. Los proyectos de Toledo, de Humala, hay una coima de parte de Odebrecht y por eso es que ustedes tienen la certeza de poder denunciarlos ya por, digamos, delitos propiamente. Los señores Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, han reconocido, y también el señor Joseph Maiman, han reconocido la coima a Alejandro Toledo. Han reconocido incluso que él pidió 35 millones y que solamente le dieron 20. Claro, porque no llegó a cambiar las bases. En un solo proyecto. Así es. En un solo proyecto en la carretera interoceánica que al día de hoy, Augusto, le sigue costando cientos de millones al Perú. Solo en el presupuesto del 2018 para las carreteras interoceánicas, el Perú ha pagado 800 millones de soles. ¿Cuánto haríamos con este dinero? Y en el caso de Ollanta Humala, ¿ustedes consideran que el gasoducto puede ser propio del auspicio de 3 millones de dólares a su campaña? Hay una correlación en ese sentido, sobre todo porque el gasoducto era la obra emblemática de la campaña del expresidente Ollanta Humala. Entonces sí hay una correlación entre lo que se ofrecía en campaña, lo que se percibía en campaña y lo que se ejecutó durante el gobierno. Además que hay cosas bastante sospechosas alrededor de este proyecto, cómo se superpone con otro, cómo es que se afecta a todos los peruanos a través del recibo de luz para poder garantizar los pagos a la corrupta Odebrecht, cómo es que nadie se preocupa por activar la cláusula anticorrupción, entre otras perlas que están descritas en el informe. Entonces, más allá de la crítica válida que seguramente hay, creo que el gran mérito de este proyecto, de este informe, es primero que estuvimos un paso o dos o hasta más delante del Ministerio Público. Bueno, no sabemos, ¿no? El Ministerio Público no ha revelado todavía todo lo que tiene. Estuvimos, Augusto, lo digo con absoluta propiedad, porque fuimos los primeros en llamar a la señora Villarán, porque fuimos los primeros en llamar a quienes estuvieron en esta trama de corrupción, el señor Castro, o el señor, al que se le encuentran las cuentas, el señor Gabriel Prado Ramos, que se le encuentran las cuentas en Andorra. Y una pregunta, congresista. Fuimos nosotros los primeros que hemos estado para poder llamar la atención. Fue la comisión
comisión la que descubrió el tema de Westfield y el presidente Kuczynski. Entonces, digamos, la comisión ha hecho su trabajo y sobre todo... Bueno, ustedes mencionan la investigación que hizo Daniel Llovera aquí en Cuarto Poder. Hemos, como usted verá, a pesar que en este medio nos maltratan, y me hubiese gustado que la nota anterior hubiese hablado del debate y de lo rico que fue el debate en lugar de la anécdota. No le hace ningún bien al país. ¿No le estamos maltratando en este momento, acaso? Bueno, en este momento le agradezco, pero hagamos un repaso a ver si eso es cierto. Es bueno, tenemos que denunciar las cosas que nos corresponde denunciar, ¿no? Y como verá usted, denunciamos al presidente Pedro Pablo Kuczynski por Westfield y eso además le sirvió a usted como insumo para hacer sus conclusiones y finalmente presionarlo en el tema de la vacancia. Así que queda claro que no nos casamos con nadie. Nosotros encontramos dónde está el millón que se preguntaban dónde estaba. En la nota de Daniel Llovera sobre Olmos, entre base Olmos, esta asesoría en conjunto que se hace con el BCP, que no se sabe, que inicia First Capital, que inicia Westfield y la termina First Capital, ¿no? Así es, Augusto. ¿Dónde está el millón? El millón está en las casas, en las propiedades que se adquirieron en San Isidro, en Chocolate. Eso ya lo comprobaron ustedes. Eso es lo que ha dado cuenta la investigación, el seguimiento a las cuentas, al offshore, Dorado, Asset Management y la ruta que siguió por los pagos prestados en asesorías cuando PPK era ministro de Economía y al mismo tiempo contrataba con Odebrecht, con su empresa unipersonal. Entonces, estos son hallazgos de la Comisión, de un trabajo multipartidario, de un esfuerzo del Congreso de la República por acabar con una corrupción que nos hace daño, que nos desangra cada día. ¿Y sabe cuál es el gran mérito, creo yo, de la Comisión? Haber mostrado cuál es el esquema en el que opera la corrupción. Capto al máximo mandatario, acomodo todas las reglas, arreglo con los ministros o los ministros se someten, como sea me hago del proyecto. Por eso captan al máximo mandatario, pues. Luego, o las personas que toman decisiones. Bueno. Recuerde usted que en el caso del tren eléctrico está la declaración de Jorge Barata que dice que captó a Cuba. Lo dice. Quería hacerle esa pregunta antes de terminar porque se nos acaba el tiempo. Sí, usted me dice que toman las declaraciones de Jorge Barata como válidas. Entonces tendrían también que considerar o aceptar que lo que dice sobre el auspicio al proyecto político Fuerza 2011, este dinero, $1 millón que se entregó a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya Cambre en una casa en la que él describe, además que es dinero en cash que él entrega y que no quiere figurar, por lo que se puede sospechar que el dinero viene de una fuente ilegal, esta declaración también tendríamos que tomarla en cuenta como válida. Augusto, que se investigue. La señora Keiko Fujimori se encuentra en este momento sin haberse determinado culpabilidad por eso, está presa porque está casada con un extranjero, está presa porque tiene casa alquilada, está presa porque el juez no cree que el trabajo sea realmente como los trabajos que son normales. No, está presa porque Barata ha dicho que le da $1 millón. No, Augusto, claro, está siendo investigada por lavado de activos. Está siendo investigada por eso, pero no está presa por eso, está presa por obstruir el proceso, ¿no? Está presa porque el prevaricador juez Concepción Caruancho y el fiscal Pérez ha dicho en Televisión Nacional, en medio de un proceso en el cual está privando de su libertad a varias personas, ha dicho que ha encontrado documentos sensibles de la Comisión, lo cual es completamente falso. Y el día de mañana yo procedo a interponer acciones de carácter penal. ¿Por qué no cerramos con eso la entrevista? Porque es importante que usted lo diga. Además nos pidió una aclaración que la hicimos la semana pasada. Al aire respecto de eso, usted aduce que no hay documentos propios de la comisión investigadora en la casa de Silva Checa. Ninguno, Augusto, cero, absolutamente nada. Y el día de ayer el juez Concepción ha vuelto a insistir en el tema de que se habría encontrado información sensible. ¿Cómo sabe el juez que esos son documentos de la comisión? ¿Acaso ha pedido una confrontación? ¿Ha pedido más información? El informe ya era público el día de ayer cuando él ha mandado a la cárcel a una persona. Y ha usado un argumento falso para enviar a la cárcel a una persona, ha mentido con respecto a los documentos que serían de la comisión que yo he presidido. Eso, Augusto, pone en gravísimo riesgo la justicia en nuestro país, la credibilidad del sistema de justicia en nuestro país. Mandar a la cárcel a una persona con mentiras me parece que pone en grave riesgo incluso nuestra credibilidad a nivel internacional. Esto es inaceptable. Mandar a una persona a la cárcel con mentiras, yo creo que no puede admitirse por ninguna persona en el país, independientemente de las simpatías o antipatías que despierte un determinado personaje. Tenemos que terminar con yo podemos ir a la cárcel en cualquier momento y denuncio acá que además a mí se me quiere vincular a la fuerza a este caso y esto de ninguna manera lo vamos a aceptar. Muy bien, le agradezco mucho por haber estado aquí esta noche.
hay mucho todavía más que debatir y seguramente lo estaremos haciendo por estos días, así que quede usted siempre cordialmente invitada a este espacio para poder ejercer su derecho a opinión también. Yo le agradezco a usted, Augusto, además que me haya permitido hablar, aun cuando nos dan palo casi siempre. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche.